Tururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Miren, pueblo de Dios, es una gran alegría estar viendo lo que Dios ha hecho estos días en todo el mundo, actuando, curando, liberando, y eso nos emociona mucho. Estoy en una serie sobre Romanos capítulo 10, versículo 8. ¿Qué es lo que está registrado aquí y qué es verdad? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Yo creo que el 99% de los cristianos no conoce esta revelación. Las personas no saben que la palabra de fe, porque predicamos el Evangelio, que es la buena noticia para que usted tenga esa palabra de fe junto a usted, en su corazón y en su boca. Esa palabra de fe es la que estaba en nuestro Señor y Salvador Jesús. Cuando había necesidad, Él la pronunciaba. El leproso se purificaba, el paralítico caminaba, el sordo, el mudo, el discapacitado recibían una bendición de Dios y las personas eran liberadas. Esta palabra de fe estuvo en la boca de Pedro, cuando él le dijo al paralítico en la puerta de la Hermosa: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué tenía? La palabra de fe. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre se levantó y caminó. Esta es la palabra que Dios pone en mi boca para que yo haga su obra. La pone en su boca para que usted haga su obra. ¿Y qué palabra es esa? Es el conocimiento que llega a su corazón cuando usted escucha la predicación de la palabra o cuando usted lee la Biblia. Esa es la palabra de fe, donde en su corazón, donde en su boca, junto a usted, para que usted haga la obra. Vamos ahora a Josué, a ver aquí una situación en la que Josué fue muy usado por Dios, porque él creyó que la palabra de fe estaba con él. Josué capítulo 10. En el capítulo 10, en el anterior, vemos ahí a un pueblo sabio buscando a Josué. Ese pueblo iba a ser destruido porque Dios les había dado toda esa tierra a los hijos de Israel. ¿Por qué Dios les dio esa tierra? Porque esos pueblos estaban haciendo lo que era malo a los ojos del Señor, repetidas veces y por siglos. Entonces a Dios se le acabó la paciencia y se acabó. No quisieron cambiar su comportamiento. Esa gente de Gabaón fue sabio. La cosa es cambiar y qué sé yo qué más. Y crearon así una estrategia y confundieron a Josué. Trajeron incluso pan viejo y dijeron que venían de muy lejos para hacer la paz con Israel. Después usted lee que le va a gustar esa historia. Y Josué empeñó su palabra con ellos. Cuando después que empeñó su palabra descubrió que ellos, ese pueblo, lo había engañado, pero ya había empeñado su palabra y no pudo hacer nada. Bien, oyendo al rey de Jerusalén y a otros reyes que habían hecho la paz, y cómo esos reyes habían tenido éxito, decidieron atacar Gabaón porque había hecho la paz con Israel. Y cuando se vieron, se reunieron todos allí. Está en el capítulo 10, versículo 1. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y la había asolado como había hecho con Jericó y con su rey, así hizo con Ai y su rey, y que los habitantes de Gabaón habían hecho la paz con los israelitas y estaban entre ellos, tuvo gran temor porque Gabaón era tan grande como una de las ciudades reales, mayor que Ai, y todos sus hombres eran valientes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, mandó a decir a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Glón,
venid y ayudadme a combatir a Gabaón, pues ha hecho la paz con Josué y con los hijos de Israel. Y los 5 reyes amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron con todos sus ejércitos, acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Y el pueblo de Gabaón le mandó un mensaje a Josué: ayúdanos. Y Josué, como había empeñado su palabra, no fue inmaduro con ellos. Se levantó y subió contra esos 5 reyes. Ahora vamos a ver lo que hace la palabra de fe en la boca de una persona. Versículo 7. Josué subió desde Gilgal junto con toda la gente de guerra y con todos los hombres valientes. Jehová le dijo: no les tengas temor, porque yo los he entregado en tus manos, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Hermanos, imagínense hoy, si una persona le pide ayuda porque el infierno le está atacando, por los espíritus malignos que causan división familiar, que causan cáncer, que causan quiebra, que causan cualquier mal, porque todo lo malo que ocurre, hay una fuerza maligna atrás de todo eso. ¿Y qué es lo que hace usted? Doctor, no sé qué hacer. Usted tiene que consultar a Dios en la palabra, porque Dios no va a hablar con usted directamente. Y si Él ya le habló antes por la palabra, usted ya tiene la respuesta. Dios habla a través de la palabra. Bueno, si Dios dijo que debemos evangelizar y que las señales siguen a quienes creen, hermano, la gente va a creer. Podemos afirmar que va a haber una señal, usamos el poder de Dios y ocurre. No podemos quedarnos ahora con los brazos cruzados dejando que el diablo destruya. Dios mío, yo estaba evangelizando la familia de Juan y él tuvo un derrame. ¿Qué voy a hacer? Voy allí y expulso el demonio. Pero doctor, para usted todo es demonio. Escuche, en el Salmos dice lo siguiente: el Señor tal y tal, ni a mortandad que en medio del día destruya. Existe una mortandad, una acción maligna que solo destruye al mediodía. Pero solo existe esa, para mí no. Hay una que destruye a las 3 de la tarde, a las 5, a las 6, a las 8 de la noche. Hay una que destruye a la medianoche. A veces uno no piensa, el día está muy bien, y a la hora que se va a dormir, empieza a pelearse con el cónyuge. ¿Qué es eso? Es una acción maligna que no quiere dejar que la pareja viva bien. Y la gente deja que actúe de esa manera. Hay gente que está bien hasta que llega al trabajo. Cuando llega al trabajo, es un peso, tiene ganas de largar todo y de irse. Es el demonio que está allí. Hay gente que todo está bien hasta que ve una persona del sexo opuesto que le parece atractiva. Y empieza a hacer un juego con esa persona. Y juega aquí, juega allá, juega en otro lugar. Aparece un tipo de físico y es el demonio que atrae a esa persona ese tipo de físico. Hay gente que no le gusta ver a otro prosperando. Es un deshonesto y hace todo para perjudicarlo. Pero hay gente que no le gusta ver a una persona en la miseria. De vez en cuando vemos a personas que queman a mendigos, pobrecitos. Esa persona no tiene nada en su vida a no ser un trapo hediondo, sucio, con el que se cubre. Es un ser humano igual a nosotros. Tiene frío. El infeliz va y además de todo le tira gasolina y le prende fuego a ese pobre hombre. En vez de tratarlo con amor. Hermano, lo voy a llevar a un hotel para que se bañe, le voy a dar ropa. Usted es un ser humano igual a mí. No vayas a ese tipo de maldad. Son demonios que actúan. Hay gente que mira a otro, no le gusta. ¿Por qué? Porque su color no es igual que el color del otro. ¿Y eso qué tiene? Si ve a un negro casado con una rubia, esa rubia no tiene juicio. No tiene juicio porque ella lo quiere. ¿Cuál es el problema? Y si yo estuviera casado con una negra, ¿quién tiene algo que ver con eso? ¿Alguien va a dormir con mi negra? No, sería yo. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el problema? No, pero eso es el demonio, hermanos. La discriminación es demonio. Él es del campo. ¿Cuál es el problema de haber nacido en el campo o en la ciudad? No, él es boliviano. ¿Y cuál es el problema de ser boliviano o americano? Si no aceptan a Jesús, a todos les va a ir mal. O sea, no existe eso.
A las personas les entra el demonio, la mortandad destruye al mediodía, destruye en el trabajo. Y hay otra cosa, el jefe piensa que toda secretaria tiene que ser su mujer. Es el demonio en el jefe. O toda secretaria tiene que tener un romance con el jefe, es el demonio. No se puede, o sea, la gente tiene que, no soy yo que lo está diciendo, es la lógica, pero Dios libera. La palabra de fe viene ¿para qué? Para que usted resista. No, soy un hombre correcto, soy una mujer correcta, no voy a hacer eso, no voy a discriminar, no voy a abusar de nadie, voy a levantar la cabeza y voy a tomar en serio la vida. El bobo cae, la boba cae y después paga el precio que tiene que pagar. No tenemos que actuar de esa manera. Josué, al oír esto, oró al Señor y Jehová le dijo: no les tengas temor, porque yo los he entregado en tus manos y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Hermano, si usted está evangelizando a una familia, orando con la gente, si ocurre un problema, vaya con la autoridad y en el nombre de Jesús a decir: mire, esto es golpe del maligno. Usted está bajo mi bendición. Yo voy a detener ese mal y lo voy a expulsar. Y crea que Dios va a bendecir en el nombre de Jesús. Ahora, si usted se acobarda, no ocurre nada. Voy a orar con usted porque la cosa está seria. Dios va a tener misericordia. Tiene que tener misericordia de usted, que ya no es más un ministro. El ministro tiene que ministrar. Usted es igual al que está sufriendo el mismo ataque del mal, que ya concordó. No, yo tengo autoridad y Dios va a obrar mucho. Y ese mal tiene que salir en el nombre de Jesús. No les temas, Josué. No importa que sean 5 reyes, que son valientes, son hombres de guerra. Puedes ir, no les tengas temor, con toda la gente de guerra y con todos los hombres valientes. Y Jehová le dijo: no les tengas temor, porque yo los he entregado en tus manos y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. ¿Quiénes eran ellos? Gente de guerra que estaba con esos reyes, todos valientes, valerosos. Él no tenía que temerle a nada. ¿Y qué hizo? Josué cayó sobre ellos de repente, tras haber caminado toda la noche desde Gilgal. Ocurrió, recibió la noticia. No espere para empezar a actuar más adelante. Josué la recibió. Hermanos, es ahora, vamos a subir. Era de noche, Dios está con nosotros y nosotros vamos a hacer la obra del Señor. Vamos en el nombre de Jesús. ¿Y qué ocurrió? Y Jehová los llenó de pavor ante Israel. Eso todavía ocurre hoy. Puede ser el demonio del infierno que sea, la legión con los mejores soldados del infierno. Si usted se levanta obedeciendo la palabra de Dios, el Señor ya empieza a actuar en ellos, llenándolos de temor ante usted. Usted ya va preparado para la victoria. Y hay más. Les causó una gran mortandad en Gabaón. Los siguió por el camino que sube a Bet-Orón y los hirió hasta Seca y Maceda. Está viendo todo aquí. Jehová hizo todo eso. Y ocurrió que, mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca y murieron. Fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Vea cómo Dios tiene muy buena puntería. Hizo caer piedras del cielo, granizo. Eso fue una acción de la naturaleza, no, fue Dios conduciendo. Y piedras inteligentes solo caían en los enemigos. En los hijos de Israel no cayó, no murió ningún hijo de Israel con esas pedradas. Mire, hermano, sea valiente en su lucha. Sea valiente en su determinación. Sea valiente con la palabra de fe en su boca. Porque eso que fue puesto aquí, después en otro programa lo vamos a ver, Dios lo puso como ejemplo para que usted no deje que su familia se vaya, para que usted no deje que su bendición se vaya, sin estar preparado, sin estar salvo, sin estar en la presencia de Dios. Vamos a ser valientes. Los nuestros no pueden sufrir. Quienes hicieron pacto con nosotros no pueden sufrir los ataques del maligno. Dios está con nosotros y nos va a dar la victoria. Amén, Jesús. Vamos a la novela de la vida real.
A los 13 años, Andrés empezó a consumir bebidas alcohólicas, drogas y tabaco. Fue el principio de una adolescencia llena de conflictos. Gastaba todo. Me gastaba el dinero con drogas, con bebidas, con salidas, con prostitución, con varias cosas que no iban a rendirme frutos a mí. Fue muy doloroso para mí, que soy su madre, para su padre también, sí. Yo ya tenía problemas en el casamiento y encima vino un hijo rebelde que fue por caminos que no son de Dios. Bebía a la hora del recreo, bebía dentro del baño, fumaba dentro del baño. Muchas veces bebía dentro del aula. Se peleaba en la calle, no quería estudiar. Hablábamos con él y él no nos oía. Si alguien se me acercaba y me quisiera dar un panfleto de la iglesia, de alguna iglesia, yo no quería. Le decía a esa persona, no lo quiero. Ser un ladrón como los pastores, los llamaba ladrones realmente. Llegaba a llamar al pastor de ladrón. Varias veces llegué a decir que el doctor era ladrón. Mi mamá siempre me invitaba a ir a la iglesia, pero la verdad es que no quería ir. Después de varios intentos, André aceptó la invitación y empieza a ir a la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios. Él vino, le gustó la reunión, lo fuimos orientando, conversando con él se quedó un tiempo. Después yo realmente me desvié de los caminos de Dios y fue cuando conocí el espiritismo. Él vio cosas que no debían, ¿sí? Y fue entonces que él desafió al diablo en el territorio del diablo. Llegué a trabajar en el espiritismo, llegué a hacer varias cosas del espiritismo. Llegué a hacer macumbas a otros, llegué a hacerle macumba a otros y fue cuando me fui hundiendo. Fue mucho dolor, mucho dolor. Ver a mi hijo de esa manera, enfermo, abatido, delgado. Parecía que era un animal. Entonces, para mí fue mucho dolor, mucho sufrimiento y yo no sabía qué hacer. Yo había conocido a Jesús y volví al mundo para comer las algarrobas de los cerdos y fue cuando me desencaminé y fue cuando me perdí. Desesperado, André entró en depresión e intentó suicidarse. Su situación empezó a cambiar cuando vio el programa El Show de la Fe. La palabra me tocó el corazón. André, ¿qué actitud tomó usted para cambiar de vida? Acepté a Jesús nuevamente y volví a la iglesia. Y empecé a venir aquí en Itapecerica con el pastor Mario. Y yo hablé con él, usted sabe cuál es su camino, usted sabe lo que Dios quiere de usted. Y fui conversando con él seguía viniendo. Él me ayudó a levantarme espiritualmente, dándome la palabra, alimentándome espiritualmente. Donde me encontré realmente, sentí la palabra de Dios entrando en mi corazón. Sentí la palabra de Dios, el amor de Dios de verdad entrando en mi vida nuevamente. Enseguida él empezó a participar, tenemos aquí un grupo de teatro, trabajamos con jóvenes, él empezó a integrarse en ese grupo y se fue afirmando en los caminos del Señor Jesús. Fue cuando tomé todas esas cosas, cigarrillo, bebida, tiré toda la basura. Tomé las cosas del espiritismo que yo usaba, las traje aquí a la iglesia, las quemé delante del pastor. Quemé todas las cosas del espiritismo y fue cuando realmente renací de nuevo. Soy yo y mi casa, Dios lo dice en su palabra. Seríamos yo y mi casa que serviríamos al Señor de cerca, de lejos. Todos vinieron. Ya hace 3 años que estoy haciendo la obra de Dios junto al pastor Mario y ahora la vida es levantándome y saliendo adelante. Jesús es el capitán del barco y ahora yo estoy en ese barco. Estoy dejando el barco, que Dios me lleve donde Él quiere que yo vaya. Gracias, Jesús. André, hermano, su vida era una gran confusión. Sí, doctor, fueron medio complicadas las cosas. Que yo sepa, nunca crié gallinas con usted. No. Usted me acusaba de robar. El demonio, no, doctor. Hoy yo sé cómo las cosas son difíciles. Cuando estamos afuera, no vemos cómo las cosas son aquí dentro. La lucha que hay para... El demonio robando y usted no lo llamaba ladrón, haciendo No. que usted perdiera la juventud con drogas, con todo inmoral, después la hechicería, lambiéndole el pie allí. Pero usted ya se libró de todo eso. Gracias a Dios, doctor. Hace 3 años que está con Jesús. 3 años. Déjeme hablar con su madre. ¿Cómo se siente? Ahora es una bendición, doctor, una bendición. Se terminó el Se llanto. acabó el llanto, se acabó la tristeza.
Ahora solo hay alegría. Es tú y Sí, tu casa. soy yo y mi casa que serviremos al Señor. Gracias, Jesús, por rescatar esa vida de las manos del maligno. Vamos a la primera pregunta. Una persona que comete un crimen y está preso. Yo quería saber si cuando está en prisión y empieza a adoptar una cierta religión, si así hay salvación para ella después. No, la salvación para quien adopta una religión no existe. La salvación existe para quien acepta a Jesús, porque solo en el nombre de Jesús hay salvación. Y no importa el crimen que esa persona cometió, ella va a pagar ante los hombres por lo que hizo, pero Dios le da la salvación y para ella es como si nunca hubiera cometido cualquier crimen delante del Señor Dios. Pero si ella recibe al Señor Jesús como el Salvador, no se adopta cualquier religión. Segunda pregunta. Un vendedor ambulante que va a la iglesia, ¿es correcto que esa persona dé el diezmo? Sí, hermano, claro que es correcto. Yo ya fui vendedor ambulante en la calle y siempre entregué el diezmo. O sea, trabajaba dignamente, ya fui de puerta en puerta, vendiendo ropa, confecciones y tejidos, esas cosas. Y Dios me dio éxito, pero siempre di el diezmo en el nombre de Jesús. Vamos ahora a abrir el corazón. Tengo 52 años y soy evangélica. Después que aprendí a ejercitar el poder de la fe, obtuve varias bendiciones en mi salud. Incluso fui curada de una enfermedad que me había dejado en silla de ruedas. Sé que mi encuentro con Dios fue real, ya que en un cierto momento de mi vida tuve que optar entre Jesús y mi marido y preferí quedarme sola antes de desagradar a Dios. El problema es que aún siendo fiel en el diezmo y en las ofrendas, no consigo tener éxito profesional. Trabajo en ventas, pero últimamente nada de lo que hago prospera. Parece que solo recibo las bendiciones por la mitad, ya que con lo que gano no consigo vivir dignamente. No acepto fracasar. Doctor, ¿dónde me estoy equivocando? Hermana, parece que prediqué para usted hoy. La mortandad que destruye al mediodía, la mortandad que destruye en su trabajo. Y la palabra de fe está en su boca. Usted aprendió a usar el poder de la fe. Ya la ayudó, fue curada, pero usted vivía en silla de ruedas. Jesús la curó. Ahora use la palabra de fe para expulsar a ese demonio de su vida profesional. Y si hay otra cosa equivocada en su vida, arréglela con la palabra de fe, que Dios le va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Baje la cabeza, cierre los ojos. Padre, yo oro por todos los que están en casa y que necesitan tu toque. Son personas, Dios mío, que están con cirugías marcadas. Personas, Señor, que tienen que tomar decisiones. Usa, Dios mío, ahora la palabra de fe y cura a estas personas. Para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. No volveré, no volveré.